Solubilidad. Se denomina solubilidad de un compuesto a la máxima cantidad del mismo que puede disolverse en un determinado volumen de disolvente. Es decir, cantidad de soluto presente en una disolución que se llama saturada. La solubilidad da la expresión de la concentración de una disolución que está saturada. Pongamos un ejemplo. Tenemos un vaso de precipitados con una determinada cantidad de agua y vamos añadiendo sal. La sal quedará como sólido, pero poco a poco se irá disolviendo hasta llegar un momento en que ya no se disuelve más sal. Por más que echemos, el sólido se irá acumulando, pero ya digamos que el líquido salado, el agua salada, no admite más sal. Pues bien, si yo tomo una cantidad de agua, perdón, de aquí, lógicamente, tomo una cantidad de agua salada y determino la concentración de sal, que será los moles de sal, sea la sal que sea, cloruro sódico, sulfato de litio, nitrato de amonio, la que sea, por volumen, moles por litro, esta concentración molar se llama solubilidad. Esta sería la solubilidad, que es la máxima concentración de sal que puede disolverse. Solubilidad. Concepto importante en química. Solubilidad. Esta solubilidad, ¿de qué depende? Pues depende de la temperatura, por ejemplo. Es decir, si yo en un gráfico quiero determinar la solubilidad, vamos a llamarla S de solubilidad, por ejemplo, en moles por litro, ¿no? La solubilidad sería una concentración en moles por litro, como hemos visto. La pongo aquí, tantos moles por litro. Dependiendo de la temperatura, conforme aumenta la temperatura, va creciendo la solubilidad y cada vez, dependiendo de la sal, pues tendremos diferentes inclinaciones, incluso curvas pueden darse. Cada sal tendrá una curva característica, solubilidad, temperatura. Normalmente al aumentar la temperatura aumenta la solubilidad. Cuando un soluto se disuelve, vamos a ver qué es lo que realmente pasa. Pues si yo tengo un soluto que es un sólido iónico, que tiene iones positivos y negativos, y entra en contacto con moléculas de un disolvente polar, por ejemplo, pues agua, bueno, cualquier otro disolvente polar, resulta que las moléculas de disolvente polar rodean a estos iones de manera que la parte negativa atrae a las cargas positivas, a los iones positivos, y la positiva a los iones negativos. Y van separando estos iones de la red. Esta red se rompe y los iones quedan separados de manera que las cargas positivas estarían rodeados de dipolos por el lado negativo, esto se llama un ion que está solvatado, esto se llama solvatación, y las cargas negativas quedarían rodeadas por el disolvente polar, de manera que serían atraídas por la parte positiva del dipolo. Sería dos iones, estos dos iones estarían solvatados. Este fenómeno se conoce como la solvatación. Por ejemplo, el caso del sodio, cloruro sodio, cuando se disuelve en agua, daría lo que se conoce como sodio más acuoso, sería este positivo, más el cloro menos acuoso. Acuoso puede escribirse AQ o AC indistintamente. Y el sodio más no es más que pues el sodio rodeado, este acuoso significa rodeado de moléculas de agua.
La solubilidad es un equilibrio. La solubilidad es un equilibrio. Porque cuando una disolución está saturada, es decir, tiene su máxima cantidad de sal, se establece un equilibrio entre el sólido que está disuelto, digamos que aquí están los iones disueltos, disueltos no, el sólido que se va disolviendo. Esta es la disolución con el solvente polar y los iones a la vez que van disolviéndose pasan lógicamente a la disolución solvatados, ¿no? Ya sabemos que están solvatados, pero a su vez también iones que están en la disolución pueden ser reconducidos a la red. Por tanto, esto sería un equilibrio químico en el que los iones pasan de estar en la red, vamos a poner el ejemplo anterior, esto significa iones en la red que pueden pasar a ion solvatado, tanto positivo como negativo. Es decir, iones solvatados que estarían aquí, ¿no?, rodeados de las moléculas, y iones en la red formando la estructura del sólido iónico cristalino. Y esta reacción se puede dar en los dos sentidos. Tanto el cloruro de sodio sólido pasa a la disolución, como estos iones, cuando ya superan un número determinado, una concentración determinada en la disolución acuosa, pueden volver a encontrarse y precipitar, dando lugar otra vez al sólido cristalino. Este equilibrio es un equilibrio que se llama equilibrio de solubilidad y corresponde a cualquier equilibrio químico. Sería un equilibrio químico que podemos tratar como cualquier reacción química. Aunque es una solubilidad, es un equilibrio de solubilidad, pero es un equilibrio que podría referirse a cualquier otra reacción, es decir, también es una reacción. Los equilibrios de solubilidad pueden tratarse como reacciones químicas. Como equilibrio tendría una constante de equilibrio, que como bien sabemos sería los productos, el sodio más acuoso, la concentración de sodio más acuoso, multiplicada por la concentración de cloruro acuoso y dividida por la concentración del cloruro de sodio, que es sólido. Pero aquí tenemos aquello de lo que hablábamos en el equilibrio heterogéneo. Este es un equilibrio heterogéneo porque aquí hay una fase sólida, esto es un sólido, y esto de aquí es un líquido, líquido y sólido. Por tanto, el equilibrio heterogéneo me dice que las concentraciones de las fases condensadas, sólidos y líquidos, son un número constante. Ese número constante lo pasamos multiplicando y obtenemos una constante de equilibrio, que sería un número diferente, que lo vamos a llamar producto de solubilidad. Ese producto de solubilidad expresa las concentraciones de sodio más, ya no le vamos a poner los estados de agregación porque se sobreentiende. Es decir, que el producto de la concentración de iones sodio por el producto de la concentración de iones cloruro tiene que dar un número constante, porque esto es una constante de equilibrio como otra cualquiera, que se conoce con el nombre de producto, lógicamente porque se está multiplicando, de solubilidad. Vamos a ver para qué nos sirve este producto de solubilidad. Pues bueno, podemos tener diferentes casos, ya que el producto de solubilidad nos va a indicar las concentraciones máximas de los iones que podemos tener en una disolución. Supongamos que tenemos una serie de iones y cuando yo multiplico pues las concentraciones de estos iones
me sale que esto es más pequeño que su producto de solubilidad. Eso significa que en la disolución hay pocos iones A y B, hay menos de los que debería haber, y si yo añado la sal que puede ser AB, si yo añado la sal, pues seguirá disolviéndose. Es decir, si no se ha alcanzado, porque es más pequeño, el producto de las concentraciones no alcanza el producto de solubilidad, se queda por debajo, la sal se seguirá disolviendo. Seguirá disolviéndose la sal. Si resulta que cuando yo echo una sal y calculo el producto de las concentraciones y me sale exactamente al producto de solubilidad, eso significa que la concentración es saturada, que ya se ha disuelto exactamente toda la cantidad de sólido que podía disolverse y que si pongo más sólido se va a establecer un equilibrio entre el sólido y las concentraciones de la disolución, pues igual que si hubiera llegado yo a una disolución saturada. Estamos en el caso de que se admite la concentración máxima de los iones en el líquido de la disolución. ¿Y qué ocurre si yo tuviera una disolución en el que cuando calculo el producto de solubilidad me sale mayor que el número que yo me encuentro en las tablas? Eso significa que la disolución está sobresaturada, es decir, de alguna manera, por algún procedimiento curioso, extraño, hemos conseguido poner en el agua más cantidad de iones AB, de iones A y B, bueno, uno será el positivo y otro el negativo, pero en este caso me da un poco igual. Hemos conseguido poner más, bien porque lo hemos echado de fuera con dos vasitos y hemos puesto más al echarlo, los iones AB o los iones A provienen de uno y los B provienen de otro. Por ejemplo, aquí ponemos el B con C y el A con D, y cuando el A se encuentra con el B, resulta que el producto de las concentraciones de la cantidad de A que yo he puesto y la cantidad de B que yo he puesto, me sale un número mayor que el producto de solubilidad. En este caso, resulta que la reacción precipita, se produce una precipitación. Y se separa parte de este sólido, por eso al mezclar los dos líquidos, este líquido que yo añado por aquí y este que añado por aquí, al mezclarlo producirán un sólido que será la sustancia AB, que como se ha alcanzado su producto de solubilidad, ya no admite más cantidad en la disolución y precipita como sólido, con lo cual aparecerá una fase sólida mediante este fenómeno de la precipitación, porque se ha alcanzado el producto de solubilidad. Y ya por último, vamos a ver que lo que hemos definido como solubilidad está relacionado con el producto de solubilidad. Y vamos a ver algunos ejemplos. Pueden relacionarse. Los moles de un sólido que se disuelven están en relación con los moles de iones de la disolución. Pongamos un ejemplo de esta disolución nitrato de plata. Si yo añado nitrato de plata a un matraz con agua, pues se separa en la plata acuosa más los iones nitrato acuoso también. Supongamos que yo añado una cantidad de nitrato de plata que va a quedar, es decir, el nitrato de plata va a quedar en el fondo del vaso, pero aquí se ha alcanzado las concentraciones máximas de iones plata y de iones nitrato que hemos llamado solubilidad. Pues si aquí ha desaparecido una cantidad S, yo he puesto aquí una cantidad pues C, una cantidad grande, me da igual, la que yo pongo aquí en el fondo. Y de esta cantidad grande que yo he puesto en el fondo, un poquito ha pasado la disolución. Por tanto, si aquí ha desaparecido S, aquí aparece S y aquí aparece S. Si yo quiero calcular el producto de solubilidad, no tendría más que multiplicar la concentración de plata más por la concentración de nitrato menos. Luego esto sería S por S, S cuadrado.
Luego la solubilidad sería igual a la raíz del producto de solubilidad, porque el cuadrado pasaría como raíz. Y esto me ocurriría en este tipo de compuestos. Pero si yo cambio, en otro ejemplo, la estequiometría, por ejemplo, en un caso AB2, si tuviera un caso AB2 que se separe en A2 más, por ejemplo, más 2B menos, esto podría ser, bueno, pues calcio y cloruro de calcio, ¿no? Pues KCl2, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, vamos a ponerlo en plan genérico. Pues yo tendría que si aquí desaparece una cantidad S, de la cantidad, yo puedo poner aquí lo que yo quiera, pero esto es sólido. Y aquí desaparece un poquito de sólido, aquí aparecerá S y aquí aparecerá 2S por la estequiometría de la reacción. Eso significa que cuando yo calcule el producto de solubilidad, multiplicaré S, que es la concentración de A, bueno, vamos a poner primero concentración de A, por concentración 2 más de B menos. Pero claro, aquí este 2 implica que tiene que ir al cuadrado. Y entonces, al sustituir la concentración de A por S y la de B por 2S y elevar al cuadrado, 2 por 2 es 4, S por S al cuadrado, S al cubo, y encuentro otra relación entre el producto de solubilidad y la solubilidad. Aquí la solubilidad sería igual al producto de solubilidad dividido por 4 y raíz cúbica. De manera que yo siempre puedo establecer una relación, como hemos hecho aquí, entre la solubilidad y el producto de solubilidad. Lo que implica que si yo conozco la solubilidad de una sal, inmediatamente puedo calcular su producto de solubilidad. Son magnitudes que están íntimamente relacionadas, como estamos viendo aquí. Bueno, pues hasta la próxima clase.